Noticias en el tercer planeta. Hola, soy Antonio Calvo Paredes y este es el resumen informativo medioambiental de lo sucedido entre el 12 y el 18 de septiembre del 2021. Y estos son los titulares. Un duro informe climático pronostica 10 millones de muertes por el alza de temperaturas en todo el mundo. Congreso Mundial de la Naturaleza exhorta al Perú a detener el proyecto de hidrovía amazónica. Fracasa el intento de revivir la pesca de arrastre en el plenario legislativo costarricense. Debate ambiental animal de las elecciones 2022 en Costa Rica. Iniciamos la semana informativa el lunes 13 de septiembre. La información nos llega desde el Reino Unido. Un duro informe climático pronostica 10 millones de muertes por el alza de temperaturas. La fuente es Sky News UK, la página web oficial del Centro de Información de Noticias Sky News. En la mente de muchos aún queda la viva imagen de los líderes mundiales sonrientes y orgullosos, levantando las manos en señal de victoria por el acuerdo de grados alcanzado en la COP21 de París. Apenas han pasado 6 años desde aquella conferencia en 2015 y poco, por no decir nada, de lo que allí se acordó se ha respetado en realidad. Mientras tanto, los modelos climáticos cada vez son más crudos y los estudios científicos que se publican a diario alertan de consecuencias dramáticas y difíciles de revertir. En este contexto, un informe dirigido a los gobiernos participantes de la COP26 y realizado por investigadores del Royal Institute of International Affairs en la histórica Chatham House y en colaboración con la Universidad de Reading, augura para el 2030 hasta 10 millones de víctimas asociadas al incremento global de la temperatura. La ciencia está siendo muy clara y las proyecciones cada vez se vuelven más negativas, explica uno de sus autores, Daniel Quicken, en Sky News. Cada título y cada punto de este informe es una cuestión de vidas. El informe publicado está dividido en diferentes títulos que resumen los riesgos climáticos y sus consecuencias directas e indirectas para las personas, los alimentos, el agua, así como la seguridad nacional e internacional, los fenómenos de migración, la economía o comercio, centrándose en el impacto que tendrán para el 2030. La agricultura es una de las actividades primordiales que más se verá afectada con la subida de temperaturas. La producción agrícola mundial se está reduciendo y para el 2050 podría verse reducida hasta en un 30%. Las altas temperaturas ya hacen muy difícil trabajar en gran parte del planeta y el informe advierte que más de 400 millones de personas serán incapaces de trabajar al aire libre para la década del 2030. Para la siguiente década, el 2040, los investigadores afirman que unos 700 millones de personas estarán expuestas cada año a importantes sequías que se extenderán durante más de 6 meses y para el 2050, más del 70% de las personas en todas las regiones del mundo experimentarán olas de calor extremo. Por supuesto, el informe también apunta a responsabilidades claras. Las propuestas de algunos gobiernos, incluso los más comprometidos con la reducción de emisiones, están muy por debajo de lo que se requiere para alcanzar los objetivos fijados en esa lejana COP21 de París. De hecho, los autores señalan algo fundamental. Si las emisiones siguen las actuales trayectorias, hay menos de un 5% de posibilidades de mantener las temperaturas por debajo de los 2 grados y una probabilidad de menos del 1% de alcanzar el objetivo de 1.5 grados centígrados. Es duro saber que necesitamos estas grandes cumbres climáticas para llegar a acuerdos que mitiguen las duras consecuencias que están por llegar. Y por otro lado, saber que todos estos acuerdos y convenios firmados en estas grandes conferencias mundiales nunca se concretan. Al final parece que los líderes mundiales solo sirven para tomarse fotos sonrientes, pero no para actuar con firmeza ante el cambio climático. Seguimos el mismo día, 13 de septiembre, pero esta vez nos movemos de Europa hacia Sudamérica, específicamente el Perú. Congreso Mundial de la Naturaleza exhorta al Perú a detener el proyecto de hidrovía amazónica. La fuente es el Centro Virtual de Noticias huayca.pe. Más de 1000 líderes indígenas, representantes del Estado y organizaciones civiles
acordaron pedir al gobierno del Perú detener la continuidad del proyecto Hidrovía Amazónica, que cavará los ríos Amazonas, Huallaga, Ucayali y Marañón para crear un canal de navegación que transporte mercancía de gran tamaño. Este megaproyecto afectaría a 424 comunidades indígenas en situación vulnerable y no cuenta con estudios claros de impacto ambiental. Esta obra estará a cargo del consorcio Cohidro, formado por la empresa peruana Casa Contratistas y la compañía china Sinohydro, y comprende una construcción de 2.687 kilómetros. La obra implica el dragado para la remoción de rocas y otros materiales a fin de que los ríos tengan suficiente profundidad para permitir el pase de navíos de gran tamaño. La plataforma Derechos Colectivos Vulnerados de las organizaciones Rights and Resources Initiative and Amazon Conservation Team alertó que estas excavaciones removerían níquel y arsénico y otros pasivos de petróleo que afectarán la flora y fauna de cientos de comunidades indígenas, así como de las personas que integran estas comunidades. La petición fue hecha en el Congreso Mundial de la Naturaleza, que se realizó del 3 al 11 de septiembre en Marsella, Francia. El Congreso acordó remitir una carta al presidente Pedro Castillo solicitando la reevaluación de la hidrovía de la lista de proyectos del Plan Nacional de Infraestructura para el Plan de Competitividad. Además, solicitarán al Estado peruano a priorizar alternativas sostenibles para un transporte fluvial amazónico seguro y mejorado sin dragado, y crear un espacio técnico y multicultural con participación de los pueblos indígenas y comunidades locales, así como cumplir con el derecho a la consulta previa a las comunidades que se verían directamente afectadas por la hidrovía amazónica y otros futuros proyectos que puedan tener impacto en sus territorios. En enero de este año, la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes, la Organización Regional AIDCEP Ucayali, la Federación de Comunidades Nativas del Distrito de Padre Márquez y la Federación de Comunidades Nativas del Bajo Ucayali, con el apoyo del Instituto de Defensa Legal, presentaron una demanda judicial contra el Estado para detener la construcción de la hidrovía. Para Miguel Guimaraes Vázquez, presidente de la FECONAU, este proyecto no está pensado en mejorar la calidad de vida de las comunidades indígenas, sino que está proyectado para las grandes empresas que tienen negocios grandes. Por su parte, el abogado de IDL, Juan Carlos Ruiz Molleda, advirtió que el proyecto debería cancelarse, pues no existe certeza científica sobre los impactos que una obra como esta va a causar. Y como siempre, estos grandes megaproyectos que involucran grandes empresas nunca está dirigida a la población. Este proyecto no cuenta con ningún estudio serio de impacto ambiental y por lo tanto debe detenerse. 17 de septiembre. Excelente noticia que nos llega desde Centroamérica, específicamente Costa Rica. Y el encabezado nos dice que fracasa el intento de revivir la pesca de arrastre en el plenario legislativo costarricense. La fuente: la página virtual de noticias delfino.cr. Con 12 votos a favor y 31 en contra, fracasó el intento legislativo de desconocer el veto presidencial y reactivar la pesca de arrastre en Costa Rica. El expediente con el número 21.478, titulado Ley para el aprovechamiento sostenible de la pesca de camarón en Costa Rica, necesitaba 38 votos positivos para aplicar el resello legislativo al veto interpuesto por el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, en octubre del 2020. El intento de revivir el proyecto de pesca de arrastre sucedió cuando la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea recomendara al plenario hacer caso omiso al veto presidencial. Los diputados conservadores impulsores de este intento fueron Melvin Núñez, Carmen Chan, Marulina Sofeifa e Ignacio Alpizar. Estos presentaron su informe de mayoría proponiendo el resello de la ley, ignorando el veto presidencial, mientras que el PAC presentó su propio dictamen instando a archivar el proyecto, y lo mismo hicieron por su cuenta los diputados del Partido de Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana. El veto presidencial a esta pretendida ley se dio luego que la Casa Presidencial recibiera una carta firmada por diputados del Partido de Liberación Nacional, Partido Acción Ciudadana, Frente Amplio y Partido Renovación Nacional.
A esta solicitud se sumó además la de organizaciones como Mar Viva, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, la Escuela de Biología de la Universidad Nacional y 117 organizaciones del país, entre las cuales se encontraban a su vez 32 gobiernos locales. Hay que añadir también a 2 activistas femeninas que iniciaron una huelga de hambre frente a Casa Presidencial hasta que el 30 de octubre del 2020 el presidente Alvarado Quesada impuso el veto presidencial total contra este proyecto de pesca de arrastre. Nos queda como reflexión analizar detenidamente este segundo intento tras el veto presidencial en la Asamblea Legislativa. No se puede entender cómo es posible que tras todas las informaciones que se han estado dando a nivel científico de lo negativo y de lo depredadora que es la pesca de arrastre, haya habido un segundo intento después que la Comisión de Ambiente, la más adecuada para tomar estas decisiones, archivara este proyecto de ley. Es una pregunta que todos nos deberíamos hacer. Y nos quedamos en la misma fecha y en el mismo país. 17 de septiembre, Costa Rica. Debate ambiental animal de las elecciones 2022. La fuente es la página web del diario La República y también la página oficial en Facebook de la Asociación de Protección Animal ABA Animal. El artículo está escrito por su presidente, don Juan Carlos Peralta, reconocido defensor animalista, y él nos informa lo siguiente. Nosotros, con un grupo de organizaciones no gubernamentales, estamos promoviendo un debate ambiental animal programado para el 5 de enero del 2022, al que invitaremos a algunos candidatos presidenciales para que presenten y defiendan sus propuestas en relación al ambiente como motor para el progreso de Costa Rica, incluidas las políticas de protección del medio ambiente, desarrollo en armonía y respeto a toda forma de vida. Con el correr de los años nos transformamos de un país agrícola a un país industrializado que vive una revolución tecnológica, pero la realidad es que el turismo ambiental ha sido la mayor fuente de ingresos de nuestra economía en los últimos años, y son miles los extranjeros que vienen a disfrutar las maravillas naturales que ofrece nuestro país gracias a sus paisajes y a la variedad de nuestra biodiversidad. Hasta el 2019, el turismo representó más de $4,000 millones de ingresos al año, que son los que han venido sacando adelante a Costa Rica. Y ahora que se ha restringido en tiempos de pandemia, se estima que el nuevo concepto de turismo nómada tecnológico podría aportar hasta $1,000 millones al año. Si a esto sumamos que el país ha venido cambiando deuda por oxígeno, podemos afirmar que la riqueza de nuestro país está invertida en la naturaleza y es la forma más redituable de obtener divisas. Por esta razón, la protección del ambiente como motor para el desarrollo de nuestro país debe ser el norte de todos los partidos, aunque muchos de los políticos tradicionales no les guste, porque para ellos es más fácil proponer extracción de petróleo, gas natural y agua para monocultivos, explotación minera, pesca de arrastre, aleteo de tiburones, construcción de infraestructura como el canal seco que impactará las áreas protegidas e interrumpe los pasos de fauna, explotación de la vida silvestre, saqueo de los parques nacionales y destrucción de áreas silvestres protegidas para dar paso a áreas de cultivo y similar. Todos estos proyectos, mal llamados de desarrollo, son regresivos. Van a destruir nuestra riqueza y nunca permitirán al país alcanzar el desarrollo ni mejorar el nivel de vida de los costarricenses, tal y como la historia lo demuestra. Los costarricenses no podemos darnos el lujo de hacer una mala elección en estos momentos de crisis mundial. No podemos permitir que los malos políticos, con su visión obtusa y cortoplacista, maten la gallina de los huevos de oro, ya que después de tomarnos el caldo, no nos va a quedar nada para subsistir. Para remarcar las palabras de don Juan Carlos, solo nos queda señalar que es muy importante que el siguiente gobierno mantenga la política de protección a la naturaleza con toda la fuerza de la ley. Es la única manera en que Costa Rica siga creciendo y siga dando muestras y ejemplo al mundo de cómo un país organizado puede tener desarrollo respetando a la madre naturaleza. Donde sea que vaya, la situación es la misma. La gente en el poder y sus amables palabras es la misma. La cantidad de políticos y celebridades que quieren selfies es la misma.
Las promesas vacías son las mismas, las mentiras son las mismas y la inacción es la misma. Greta Thunberg, activista ambiental. Con esta frase dura pero real de la joven activista nos despedimos. Antonio Calvo Paredes, productor y conductor, les agradece la atención. Hasta la próxima semana.